Todo tiene un porqué. Cada problema tiene una causa, que éste lo origina. En el contexto internacional, en la época, estamos hablando de un año convulsionado, en el año de 1967. Surge la Guerra de los 6 días, el arresto de Mandela y la muerte del Che Guevara. En 1968 estaba la ocupación de la Unión Soviética a Checoslovaquia. Marchas estudiantiles en las universidades de California, en Berlín. Que México lograra una reconciliación, en muchos sentidos, el gobierno de ese entonces se sentía orgulloso de lo que había hecho. Traer a gran parte de todos los países a competir, a excepción de varios. En el país. En la historia de México, probablemente no haya capítulo más negro que el que se vivió aquel 2 de octubre de 1968. Intereses políticos, demandas estudiantiles y unos Juegos Olímpicos marcaron el rumbo de la tragedia, que vio sus inicios en julio y terminó en la Plaza de las Tres Culturas de la manera más catastrófica, sangrienta, infame, a solo unos días de que se inaugurara el certamen deportivo más importante que había tenido México en su historia. En 1963, la Ciudad de México fue elegida como la sede para albergar los 19º Juegos Olímpicos, en una decisión que significó un antes y un después para el país y para el certamen en general. Tras la designación, las críticas no se hicieron esperar hacia el Comité Olímpico Internacional. Pese al desarrollo constante que había tenido México en los últimos años, este aún no era considerado un país en vías de desarrollo y diferentes naciones no lo tomaron de buena forma. ¿Cómo es posible que le hayan conferido tal responsabilidad a un país semisalvaje?, mencionó el diario italiano Corriere della Sera, y quizás uno de los señalamientos más agresivos. Aunado a esto, algunos países vieron en la altitud sobre el nivel del mar que tiene la Ciudad de México otro problema. Se pondrá en riesgo la vida de los atletas. Retírenle a México los Juegos Olímpicos, señaló el Ekstrabladet de Copenhague, un diario danés, por lo que la presión para unos Juegos Olímpicos casi perfectos recayó aún más en el país. En total, el costo de la realización de los Juegos Olímpicos significó un gasto de $175.840.000 para el gobierno, algo que en perspectiva en esos años puede ser considerado como una inversión importante, pero que la presión internacional así lo pedía. Desde 1963 hasta 1968, la Ciudad de México encontró en su arquitectura la posibilidad de realizar un espectáculo de calidad, al crear nuevas edificaciones y remodelar las que ya tenía. Sin embargo, en el último año y a la par del gran proyecto, se sumaron problemáticas sociales no previstas hasta entonces que empezaron a poner en predicamentos al gobierno. El presidente, en ese momento, Gustavo Díaz Ordaz, mandó un mensaje claro: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene su límite y no podemos permitir ya que siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo, dijo el mandatario, visiblemente pendiente de lo que dijera el mundo, ya con los Juegos Olímpicos encima. El dinero invertido, convencer al Comité Olímpico y al resto de los países de que México era capaz de responder a las expectativas y mostrar un país pacífico e idóneo, se convirtieron en la principal obsesión del gobierno, que conforme más cerca veía el día de la inauguración, también se percataba que las exigencias sociales se hacían más fuertes, principalmente por parte de los estudiantes que luchaban contra la represión que el gobierno empezó el 26 de julio, hasta el día final de la tragedia, el 2 de octubre de 1968, que es donde comienza esto. Todos los testimonios coinciden en que la repentina aparición de las luces de Bengala en el cielo de la Plaza de las Tres Culturas de la unidad habitacional Nonalco-Tlatelolco desencadenó la balacera que convirtió el mitin estudiantil del 2 de octubre de 1968 en la llamada tragedia de Tlatelolco. A las 5:30 del miércoles 2 de octubre de 1968, aproximadamente 10,000 personas se congregaron en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas para escuchar a los oradores estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga, los que desde el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua se dirigían a la multitud compuesta en su gran mayoría por estudiantes, hombres y mujeres, niños y ancianos sentados en el suelo, vendedores ambulantes, amas de casas con niños en brazos, habitantes de la unidad, transeúntes que se detuvieron a curiosear, y los habitantes mirones y muchas personas que vinieron a darse una asomadita. El ambiente era tranquilo, a pesar de que la policía, el ejército
y los granaderos habían hecho un gran despliegue de fuerza. Muchachos y muchachas estudiantes repartían volantes, hacían colectas en botes con las siglas CNH, vendían periódicos y carteles, y en el tercer piso del edificio, además de los periodistas que cubren las fuentes nacionales, había corresponsales y fotógrafos extranjeros, enviados para informar sobre los Juegos Olímpicos que habrían de iniciarse 10 días más tarde. Hablaron algunos estudiantes de la UNAM. Dijo, el movimiento va a seguir a pesar de todo. Desde la rampa del tercer piso, vieron como hacia su entrada, un grupo de trabajadores que portaban una manta. Los ferrocarrileros apoyamos el movimiento y desconocemos las pláticas Romero Flores, GDO. Este contingente obrero fue recibido con aplausos. El grupo de ferrocarrileros anunció paros escalonados desde mañana, el 3 de octubre, en apoyo al movimiento estudiantil. Cuando un estudiante apellidado Vega anunciaba que la marcha programada al casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional no se iba a llevar a cabo, en vista del despliegue de fuerzas públicas y de la posible represión, surgieron en el cielo las luces de bengala que hicieron que los concurrentes dirigieran automáticamente su mirada hacia arriba. Se oyeron los primeros disparos, la gente se alarmó, a pesar de que los líderes de la CNH desde el tercer piso del edificio Chihuahua gritaban por la magna voz: «No corran, compañeros, no corran, son salvas. No se vayan, calma». La desbandada fue general. Todos huían despavoridos y muchos caían en la plaza, en las ruinas prehispánicas, frente a la iglesia de Santiago Tlatelolco. Se oía el fuego cerrado y el tableteo de ametralladoras. A partir de ese momento, la Plaza de las Tres Culturas se convirtió en un infierno. Los tiros salían de muchas direcciones y las ráfagas de ametralladoras zumbaban en todas partes. Y, como afirman varios periodistas, no fue difícil que los soldados, además de los francotiradores, se mataran o hirieran entre sí. Muchos soldados debieron lesionarse entre sí, pues al cerrar el círculo, los proyectiles salieron por todas direcciones, dice el reportero Félix Fuentes en su relato del 3 de octubre para el diario La Prensa. El ejército tomó la Plaza de las Tres Culturas con un movimiento de pinzas, es decir, llegó por los dos costados y 5,000 soldados avanzaron disparando armas automáticas contra los edificios, añade Félix Fuentes. En el cuarto piso de una multitud contra el gobierno se vieron fogonazos. Al parecer, allá abrieron fuego agentes de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial del Distrito, el Batallón Olimpia, civiles y gente de gobierno, que portaban en su mano un guante blanco que los identificaba, ubicados dentro de los edificios, que fueron importantes en la masacre. La gente trató de huir por el costado oriente de la Plaza de las Tres Culturas y mucha lo logró, pero cientos de personas se encontraron a columnas de soldados que empuñaban sus armas a bayoneta calada y disparaban en todos sentidos. Ante esta alternativa, las asustadas personas empezaron a refugiarse en los edificios, pero las masas corrieron por las callejuelas para salir a Paseo de la Reforma, cerca del monumento a Cuitláhuac. El general José Hernández Toledo declaró después que para impedir mayor derramamiento de sangre, ordenó al ejército no utilizar las armas de alto calibre. Los cuerpos de las víctimas, que quedaron en la Plaza de las Tres Culturas, no pudieron ser fotografiados, debido a lo que los elementos del ejército lo impidieron. Hubo muchos muertos y lesionados anoche. La Prensa, 3 de octubre de 1968. El día 6 de octubre, en un manifiesto al pueblo de México, publicado en El Día, el CNH declaró: el saldo de la masacre de Tlatelolco aún no se acaba. Hasta el momento han muerto cerca de 100 personas, de las cuales solo se sabe de las recogidas en el momento. Los heridos cuentan por miles. Al siguiente día de la masacre de las Tres Culturas, el 3 de octubre de 1968, algunos medios nacionales, como El Sol de México, excusaron la represión contra el argumento de que los hechos ocurridos fueron actos terroristas llevados a cabo por estudiantes buscando frustrar la justa olímpica, mientras que el presidente Ordaz abanderó a la delegación mexicana, al parecer sin ningún contratiempo. Aunque el gobierno buscó que los medios callaran, tanto nacionales como internacionales, para que nada de lo sucedido saliera a la luz y eso afectara el desarrollo de los Juegos, lo cierto es que no se consiguió del todo. Periódicos como The Guardian de Inglaterra o La Nación de Argentina dieron fe de lo sucedido, e incluso uno de los periodistas del medio inglés, John Roda, que cubría el certamen deportivo, resultó herido en Tlatelolco y narró todo lo sucedido. Por su parte, Emilio Férez, de La Nación,
Describió la matanza de la siguiente manera: fui horrorizado, espectador de una masacre. No hay cifras oficiales, calculo entre 300 y 500 muertos, o muchos más. Por su parte, la reconocida periodista Oriana Fallaci, también herida en Tlatelolco, exigió que la delegación italiana se retirara de la justa olímpica. Es lo menos que debemos hacer, aseguró en su momento la corresponsal de guerra. ¿Cuál es la relación de los Juegos Olímpicos de 1968 y los movimientos de 1968 que originó la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre del mismo año? Por supuesto, la cancelación de los Juegos Olímpicos estuvo en tela de juicio nuevamente, aunque las autoridades salieron a apaciguar todas las críticas alrededor del tema y cancelaron esa posibilidad, argumentando que ninguna escena de violencia ha estado en contra de los Juegos, aunque esa fue la principal justificación de algunos medios nacionales y el temor del gobierno. Así lo había expresado con anterioridad. Así, 10 días después de los terribles sucesos, el 12 de octubre de 1968, dieron inicio los Juegos Olímpicos. Todavía había confundidos entre el olor a muerte y consternación, con policías con la orden de pulverizar a cualquier intento de rebeldes estudiantes de boicotear la ceremonia, globos multicolores y palomas blancas tratando de mostrar una pax inexistente.